bienvenidos al podcast de Noticias El Salvador SB. Este es un espacio de conversación y reflexión donde exploramos juntos temas de actualidad del Salvador y del mundo. Tus donaciones al proyecto son vía PayPal y QR Bitcoin. Búscanos en tu plataforma favorita, búscanos como Noticias El Salvador SB. Hoy pues vamos a sumergirnos en las noticias clave, empezando por un panorama internacional con bastante movimiento económico y político, para luego aterrizar en la actualidad salvadoreña. Efectivamente, el escenario global está bastante agitado, sobre todo si miramos hacia Estados Unidos, donde las decisiones políticas internas están teniendo réplicas económicas, digamos, bastante serias. Exacto. Hablemos de ese cierre de gobierno en Estados Unidos. El vicepresidente J.D. Vance no ha escatimado en advertencias. Lo califica de inédito y, responsabiliza a los demócratas. Sí, pero más allá de la disputa política en sí. Claro. Lo que subraya es que las consecuencias económicas y sociales se van a notar, y pronto. ¿Y se sabe algo de cifras concretas? Porque se habla mucho del impacto, pero... Sí, hay cifras, y no son consecuencias abstractas, ¿eh? Estamos hablando de un coste estimado de unos 15.000 millones de dólares. ¿Por semana? Por semana, sí. Es una cifra astronómica que, de hecho, ya supera el récord de duración del cierre de 2019. Lo preocupante es cómo esto se traduce en la vida real, ¿no? Claro, en el día a día. Exacto. El propio vicepresidente menciona posibles emergencias en el sector aéreo por falta de personal clave, el riesgo de que se agoten fondos para ayudas sociales esenciales, como los cupones de alimentos, y la presión sobre las Fuerzas Armadas. O sea, ya no es solo política, es un impacto directo en la operatividad del país. Y en la confianza económica, supongo. Y en la confianza, por supuesto. De hecho, sobre el tema aéreo que mencionas, ya hay efectos visibles, ¿verdad? Se ha ordenado una reducción gradual de vuelos desde hoy mismo, viernes 7 de noviembre. Así es. La justificación oficial es la tensión en el sistema. Una forma un poco técnica de decirlo. Sí, una forma técnica de decir que no hay suficiente personal para operar con normalidad por culpa del cierre. Las aerolíneas ya están avisando de posibles demoras importantes con esta reducción del 10%. ¿Un 10%? Pues no es poco. No, es significativo. Y es un ejemplo perfecto de los efectos en cascada. Una parálisis administrativa en Washington frena la economía y, casi de inmediato, afecta a sectores tan vitales como el transporte. Con consecuencias para viajeros, para la logística. Exacto. Demuestra la fragilidad de estos sistemas complejos ante shocks políticos internos. Y además, genera una señal de inestabilidad que los mercados internacionales no suelen recibir bien, claro. Cambiando un poco el foco, pero sin salir de la esfera de influencia de Estados Unidos, tenemos el anuncio de Donald Trump sobre la incorporación de Kazajistán a los acuerdos de Abraham. Ah, sí. Eso fue tras una llamada con Netanyahu y el presidente kazajo, Tokayev. Correcto. Y Trump lo presenta como el primer país que se suma en su segundo mandato y sugiere que no será el último. Aquí lo interesante es la perspectiva geoestratégica y también económica a medio plazo, ¿no? Los acuerdos de Abraham buscan normalizar relaciones entre Israel y países árabes y musulmanes. Y están redibujando alianzas. Exacto, están redibujando alianzas en Oriente Medio y más allá. La entrada de Kazajistán, que es un país con una ubicación estratégica crucial en Asia Central y con recursos naturales importantes. Es significativa. Es muy significativa. Podría alterar flujos comerciales, rutas energéticas, equilibrios de poder, en una región donde compiten influencias de Rusia, China y Estados Unidos. No es solo diplomacia, es economía y poder proyectado a futuro, vamos. Mientras tanto, en el Frente Legislativo Interno de Estados Unidos, el Senado tomó una decisión relevante para la política exterior en nuestra región, en Latinoamérica. ¿Te refieres a la votación sobre Venezuela? Sí. Rechazó, por un margen estrecho, 51-49, limitar la autoridad del presidente Trump para ordenar acciones militares contra Venezuela sin el aval explícito del Congreso. O sea que el presidente mantiene esa facultad. Exacto. Esa prerrogativa presidencial se mantiene. Esa votación es como un termómetro, ¿no?, de la tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo sobre el uso de la fuerza. Al mantenerse esa facultad presidencial, pues persiste un grado de incertidumbre sobre posibles acciones unilaterales en la región. Y eso los mercados lo notan. Claro, eso siempre es un factor que los analistas de riesgo y los mercados observan de cerca, por las potenciales implicaciones para la estabilidad regional. Y hablando de acciones en la región, aunque en otro ámbito, se reportó un nuevo incidente en la lucha contra el narcotráfico en el Mar Caribe. Sí, leí algo. Fuerzas estadounidenses atacaron una lancha sospechosa, ¿no?
Eso es, sospechoso de transportar drogas, con el resultado de 3 personas fallecidas. Según los informes, la ofensiva antinarcóticos en esa zona ya suma al menos 70 muertes. Uf. Estas operaciones plantean un dilema constante, la verdad. Por un lado, buscan interrumpir el flujo de drogas hacia Estados Unidos y otros mercados. Que es el objetivo declarado. Claro. Pero por otro, el uso de fuerza letal puede generar tensiones diplomáticas con los países de la región y, cuestionamientos sobre proporcionalidad, derechos humanos. Además, aunque se trate de rutas ilícitas, la interdicción violenta puede tener efectos colaterales en la seguridad marítima general de la zona. Es complicado. Dirigiendo ahora la mirada hacia México, la presidenta Claudia Sheinbaum mostró una postura de firmeza frente a hipotéticas amenazas de intervención militar estadounidense. Sí, llegó a citar el himno nacional, creo. Correcto. Fue clara al rechazar rumores sobre supuestos planes de Trump de enviar tropas, insistiendo en el diálogo basado en el respeto a la soberanía. Bueno, es una declaración previsible y necesaria desde la perspectiva mexicana, ¿no? Para reafirmar su autonomía frente a Estados Unidos. La relación bilateral es muy compleja. Muchísimo. Hay una interdependencia económica enorme, pero también asimetrías de poder y puntos de fricción constantes, especialmente en seguridad y migración. Esa reafirmación de soberanía es un mensaje tanto interno como externo. Y en otro orden de cosas, la presidenta Sheinbaum también fue noticia por un incidente personal, un presunto acoso sexual sufrido en la vía pública. Sí, eso trascendió bastante. Y como respuesta, el gobierno mexicano anunció un plan específico contra el abuso sexual. ¿Crees que esto marca un antes y un después? Bueno, que un incidente así afecte a la máxima figura del Estado visibiliza de forma muy cruda un problema social que está muy arraigado. La respuesta gubernamental, anunciando un plan, pues señala la intención de abordarlo como una cuestión de política pública prioritaria, más allá del caso individual. Veremos la implementación. Saltamos ahora a Europa del Este, al conflicto en Ucrania. Hay noticias sobre 2 ciudadanos colombianos, Alexander Ante y José Aarón Medina Aranda. Ah, sí, los que condenaron en Donetsk. Exacto. Un tribunal en esa región ocupada, bajo control prorruso, los ha condenado a 13 años de prisión. La acusación: haber luchado como mercenarios para Ucrania entre 2023 y 2024. Y los detuvieron en Venezuela, ¿no? Y de ahí a Rusia. Correcto. Este caso ilustra varias facetas, sombrías del conflicto. Primero, la presencia de combatientes extranjeros que cada bando califica según le conviene, mercenarios, voluntarios. Claro. Segundo, el uso de sistemas judiciales en territorios ocupados cuya legitimidad internacional es, muy cuestionada, para dictar sentencias tan severas. Y tercero, la compleja red de relaciones internacionales, donde ves a Venezuela colaborando con Rusia en la entrega de estos ciudadanos. Añade capas de complejidad legal y humanitaria a una guerra que ya es devastadora de por sí. También desde Ucrania llega una noticia trágica. Un ataque ruso con misiles alcanzó una ceremonia de condecoración militar en Dnepropetrovsk. Sí, causando la muerte y heridas a soldados de élite ucranianos. Terrible. Estos ataques a objetivos simbólicos o concentraciones de personal son lamentablemente parte de las tácticas bélicas. Buscan no solo causar bajas, sino también minar la moral del adversario. Cada incidente de este tipo subraya el altísimo coste humano que sigue cobrando esta guerra, y sin un final a la vista, ¿eh? Recopilamos rápidamente otras notas internacionales que han surgido estos días. En Francia, el gobierno ha rechazado reunirse con la plataforma Shein por un escándalo de productos ilegales. Ajá. UNICEF lanza una voz de alarma. 900.000 niños necesitan ayuda urgente tras el huracán Melissa. El tifún Kalmagi ha dejado al menos 5 muertos en Vietnam. Uf, qué desastre. En Cisjordania, 2 adolescentes palestinos murieron por disparos de fuerzas israelíes. La acusación fue que lanzaban bombas incendiarias. Suecia, por otro lado, enfrenta un problema creciente de criminalidad organizada. Hablan de más de 17.000 miembros activos en bandas. 17.000. Es muchísimo. Sí. Guatemala proyecta una nueva cárcel para 2.000 reclusos. Costará $130 millones, pero solo la infraestructura. Y un suceso trágico en Estados Unidos. 12 personas fallecieron al estrellarse un avión de carga de UPS en Kentucky durante el despegue. Vaya racha de noticias complicadas. Y en el sector tecnológico, que siempre es un motor económico clave, vemos movimientos estratégicos en inteligencia artificial, ¿verdad? Sí, cuéntanos. Pues mira, la compañía estadounidense Anthropic está expandiendo operaciones en Europa.
buscando ganar terreno en ese mercado. Y simultáneamente, OpenAI, otro gigante del sector, busca apoyo del gobierno de Estados Unidos para financiar sus ambiciosas inversiones. O sea, ¿una carrera global? Totalmente. Es la carrera global por el liderazgo en IA, considerada una tecnología transformadora con enormes implicaciones económicas y de seguridad. Están posicionándose todos. Muy bien, hacemos aquí una breve pausa para recordarles que pueden apoyar la continuidad de este espacio informativo. Sus donaciones a través de PayPal o QR Bitcoin son fundamentales para nuestro proyecto. Agradecemos mucho su colaboración. Continuamos ahora centrando el foco en El Salvador. Empecemos por la economía nacional. Hay algunos indicadores sectoriales que muestran cierto movimiento. Por ejemplo, el mercado de seguros creció un 5.6% en 2024. Ajá. Y se reporta que la iniciativa Bitcoin Life está teniendo cierto éxito en atraer turismo internacional interesado en este activo digital. Son señales interesantes, sí, aunque hay que interpretarlas con cierta cautela. Un crecimiento en el sector seguros puede sugerir varias cosas. Quizá una mayor formalización económica, una mayor conciencia del riesgo o simplemente una recuperación tras periodos anteriores. No está del todo claro. Ya. Y respecto al turismo Bitcoin, bueno, es positivo que una apuesta diferenciadora del país genere tracción, aunque sea en un nicho. La pregunta clave sigue siendo cuál es su impacto real y sostenible en el conjunto de la economía, ¿no? Más allá del interés inicial o de segmentos muy específicos. Claro, el impacto macro. Otro dato relevante es el aumento del 43% en las residencias definitivas y temporales concedidas a extranjeros en lo que va de 2025. ¿Un 43%? Sí. Es un aumento considerable. Sí, y en paralelo, el debate sobre la deuda pública sigue encendido. Desde el oficialismo se insiste en que es deuda para inversión, mientras que la oposición lo niega rotundamente calificándolo de mentira. Bueno, el incremento de residentes extranjeros puede ser un factor dinamizador para ciertos sectores, como el inmobiliario o el consumo, eso es verdad. Pero el tema de la deuda pública es central y requiere un análisis más profundo que las posturas políticas encontradas, ¿no? Desde luego. La sostenibilidad fiscal a largo plazo depende no solo del nivel de endeudamiento, sino de la capacidad de generar crecimiento y, sobre todo, de la transparencia sobre el uso de esos fondos. Es que la confianza de inversores y ciudadanos se juega en esa transparencia. Y hablando de fondos y gastos, en el capítulo de anuncios económicos, el gobierno confirmó el pago de aguinaldos y bonos para los pensionados. Una buena noticia para ellos, sin duda. Sí. Ha comenzado también la Autoexpo 2025, un escaparate de vehículos nuevos. Y hay una planificación de compra importante en salud. El MinSal y el ICSS prevén adquirir medicamentos para 2026 por un valor cercano a los 122 millones de dólares. 122 millones. Es una cifra muy alta. Sí. Además, los distribuidores de vehículos anticipan un crecimiento en ventas de unidades nuevas este año. A ver, el pago a pensionados es una inyección directa a la economía familiar que puede estimular el consumo, eso está claro. La Autoexpo y las previsiones de ventas de coches, bueno, pueden ser un termómetro del ánimo consumidor en ciertos estratos, aunque también dependen de factores como el crédito, ¿eh? Claro, no solo del ánimo. Exacto. Y la compra masiva de medicamentos es una inversión necesaria en salud pública, sin duda, pero el monto subraya la magnitud del gasto en este rubro. Son como piezas diversas de un puzzle económico con luces y sombras. Visible en El Salvador. Un hecho grave ocurrió en pleno centro histórico de San Salvador. ¿Sí? ¿Lo del Palacio Nacional? Exacto. Una mujer murió por un disparo frente al Palacio Nacional. Un soldado fue detenido como presunto responsable. La versión oficial, tanto de la Fuerza Armada como de la PNC, califica el hecho de accidental. Accidental. Es una calificación complicada en estas circunstancias. Sí. Posteriormente, la Fuerza Armada anunció una compensación económica de $200.000 para la familia de la víctima. Este incidente es profundamente preocupante y complejo. La calificación inicial de accidental por parte de las autoridades es una versión que inevitablemente genera preguntas en la opinión pública, ¿no? Sobre las circunstancias exactas, los protocolos de seguridad en zonas tan concurridas, el entrenamiento de los efectivos, la rendición de cuentas. Muchísimas preguntas. La compensación económica es un paso, sí, pero el debate sobre la prevención de estos hechos y la necesidad de una investigación a fondo seguramente continuará. Toca fibras muy sensibles sobre la presencia militar en tareas de seguridad ciudadana. En otras noticias de seguridad, se informó de la captura de 2 personas acusadas de un homicidio en Tamanique.
En La Unión, las autoridades reportan que la estrategia contra las pandillas ha disminuido el crimen organizado local. Ajá, son los reportes oficiales. Y continúan las operaciones antinarcóticos. La Marina interceptó una lancha nicaragüense con droga y, en otro operativo, capturó a 2 extranjeros tras una persecución en el mar. La narrativa oficial destaca los avances en la lucha contra el crimen y es cierto que se reportan resultados operativos. Sin embargo, la persistencia de homicidios y la necesidad continua de operaciones antinarcóticos indican que los desafíos de seguridad son estructurales, ¿no? No desaparecen de un día para otro. Claro. Y el incidente del centro histórico, además, introduce un elemento de preocupación adicional sobre la actuación de la propia fuerza pública. La percepción ciudadana de la seguridad, al final, es una mezcla compleja de todos estos factores. En infraestructura y transporte vienen cambios normativos importantes. Desde el 29 de diciembre será obligatorio usar cascos certificados para motociclistas y sillas de retención infantil en coches particulares. Ya era hora, ¿no? Sí. Incumplir estas normas supondrá multas de $150. Por otro lado, un accidente grave entre 2 camiones en la carretera litoral dejó 2 personas atrapadas. Y en el centro de San Salvador se demolió una casa antigua para construir un aparcamiento. Bueno, las nuevas normas de tránsito son medidas estándar para mejorar la seguridad vial y reducir la siniestralidad, eso es fundamental. La obligatoriedad de elementos de seguridad certificados es un paso lógico. Sí, totalmente. En contraste, lo de la demolición de patrimonio arquitectónico para crear aparcamientos. Bueno, eso a menudo genera debates sobre qué modelo de ciudad se está priorizando, ¿no? El vehículo privado sobre la conservación histórica y el espacio público. Es un debate recurrente. En salud pública han surgido 2 alertas importantes. Una organización advierte sobre casos de malaria en el país. Balearia. Vaya. Sí. Y análisis detectaron la presencia de salmonela en pollos hendidos en 14 mercados del área metropolitana de San Salvador. Salmonela. Ambas alertas requieren atención inmediata de las autoridades sanitarias. Claro, la malaria, aunque se considere controlada, puede tener rebrotes si se relaja la vigilancia. ¿Y lo de la salmonela es grave? Sí, la detección de salmonela en una red de mercados es un riesgo directo para la salud pública. Exige controles estrictos en la cadena alimentaria y comunicación muy clara a los consumidores para prevenir intoxicaciones. Y cerramos con una nota de política interna. El diputado Guillermo Gallegos del partido Gana planteó la posibilidad de que su partido presente un candidato presidencial propio en el futuro. Sí, y el argumento era curioso. Sí, argumentó que serviría para que el actual presidente no compita en solitario. Es una declaración que introduce una variable interesante en el tablero político de cara a futuras elecciones, Abre especulaciones sobre posibles realineamientos, estrategias partidarias, el nivel de cohesión dentro de la coalición de gobierno actual. Habrá que ver si esta idea toma cuerpo o queda solo en una declaración de intenciones. Pues sí, habrá que seguirlo. Muy bien, tras este recorrido por la actualidad internacional y nacional, vamos a sintetizar las ideas clave de hoy. ¿Te parece? Claro, vamos a ello. Primero diría que la incertidumbre económica global persiste, con Estados Unidos como foco principal. El cierre del gobierno allí no solo tiene un coste económico directo altísimo, es que afecta a servicios básicos como el transporte aéreo y genera nerviosismo general. Y mientras, en lo geopolítico, Estados Unidos sigue moviendo fichas importantes. Exacto. Como la ampliación de los acuerdos de Abraham con Kazajistán o la preservación de la autoridad presidencial sobre acciones militares en Venezuela. O sea, mucha actividad en varios frentes. Segundo punto clave. El panorama económico en El Salvador es mixto. Vemos algunos brotes verdes sectoriales como en seguros o el nicho del turismo Bitcoin y un aumento de residentes extranjeros, que es interesante. Pero el debate crucial sobre la deuda pública y la transparencia fiscal sigue muy abierto. Y aunque medidas como el pago a pensionados buscan estimular la economía, también se planifican grandes gastos en salud que habrá que gestionar bien. Y tercero, la seguridad en El Salvador continúa siendo un tema central y muy complejo. Si bien las autoridades reportan éxitos en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, incidentes trágicos como la muerte de una mujer en el centro histórico, presuntamente por un disparo accidental de un soldado, generan una gran preocupación y debate sobre protocolos y rendición de cuentas. Es inevitable.
Además de nuevas normativas de tránsito y alertas sanitarias que también impactan la vida diaria. Exacto. Muy bien, hemos llegado al final de este análisis. Les recordamos una vez más que pueden colaborar con Noticias El Salvador SB a través de PayPal y QR Bitcoin. Su apoyo nos permite continuar ofreciendo esta información y este espacio de reflexión. Y quizás, más allá de este resumen, la reflexión que queda flotando es cómo tanto a nivel global como local, las decisiones políticas y la gestión de la seguridad tienen un impacto tan directo y a veces tan impredecible en la economía y en la vida cotidiana de las personas. Navegar esa interconexión es el gran desafío actual, ¿no? Sin duda. Gracias por acompañarnos hoy. Les invitamos a compartir este contenido si les ha parecido interesante y a buscarnos en su plataforma de podcast favorita como Noticias El Salvador SB. Hasta la próxima.